100 años. Para mí es un privilegio. Muchas gracias a la invitación, a Marcelo, a los demás que estuvieron involucrados en la decisión. Gracias por decir sí y no decir no. Y gracias por hacer lo posible que podemos estar aquí. La iglesia en Santo Domingo y la iglesia aquí solamente tienen un año de diferencia. Nosotros acabamos de celebrar 22 años como iglesia. Entonces, nosotros en 94, ustedes en 95. Vamos a la paz, hermanos. Pero es increíble y gracias también Esteban por sus palabras muy amables y de mucho ánimo, aparte de la parte de ser chiquito. Todo bien hasta ahí, pero ya estoy acostumbrado, pero gracias por sus palabras y gracias por todo lo que has compartido. Y gracias por las personas con quienes nosotros hemos podido pasar tiempo, con diferentes personas. Yo sé que todavía hay otros tiempos con quien vamos a pasar, pero gracias a Marcelo por su hospitalidad, por su comida y por su casa, y sé que estuvimos con Claudia, Física también, y comiendo y amando y pasando frío. Ese día estaba lloviendo y había mucho frío y todo, pero nos pasamos súper, también con Miguel, también con Franklin, diferentes personas, pero ha sido muy bueno. Y simplemente quiero dar a cada uno de ustedes las gracias. Y no solamente eso, pero también les traigo a ustedes un gran abrazo caluroso y un gran saludo de sus hermanos y hermanas de la República Dominicana. Allá en este momento, como dije, acabamos de celebrar 22 años. Somos 4 diferentes congregaciones, alrededor de como casi 900 discípulos allá. Y Dios nos ha bendecido y yo me siento súper privilegiado, súper dichoso que Dios me ha permitido ser parte de lo que ha sucedido ahí prácticamente desde el principio hasta el día de hoy. Nosotros fuimos, 18 de nosotros fuimos como misioneros en el año 94, junio del 94, y he visto lo que Dios ha hecho con ese grupito de 18 personas hasta llegar en este momento ahora. Muchas gracias. Entonces, esto es muy especial. Me encanta ver a los jóvenes aquí en la tarima, tocando sus instrumentos, cantando nuevas canciones y todo. Me encanta el ministerio de jóvenes y universitarios. Fui convertido como universitario a los 19 años en la iglesia de Nueva York. Entonces, para mí esto es muy especial. Ver los jóvenes aquí arriba, haciendo lo que están haciendo, usando sus talentos para Dios. Y estoy seguro, para muchos los padres y otros de nosotros un poquito más adelantados de edad, yo creo que también nosotros nos sentimos orgullosos de ver los jóvenes aquí. Pero eso es muy especial. Y de nuevo, muchas gracias por todo esto. Quiero aprovechar y enseñar una foto, quiero presentar a mi familia aquí rapidito. Es una foto ahí de mi esposa, Luz, y a mi hijo Joseph. Se llama Joseph Alexander, mi hijo tiene 2 años y 3 meses, mi esposa y yo tenemos, bueno, el año que viene vamos a cumplir 20 años de casados. Y ella también fue convertida como universitaria en la iglesia de Nueva York a la edad de 19 años. Entonces, eso es algo muy especial. Y no solamente eso, pero le tengo que dar gracias a Dios, primero, por el hecho de ser discípulo, pero segundo, tengo que darle gracias a Dios a un ecuatoriano. Yo fui invitado por un ecuatoriano. Entonces, yo lo debo muchísimo a una persona que se llama Joseph Reyes. Él nació en los Estados Unidos, pero sus padres son ecuatorianos. Y alguien me dio la idea de que sería bueno que él compartiera un poquito con ustedes. Entonces, aquí hay un pequeño video de parte de él. Hola, saludos desde Nueva York. Y felicidades a la Iglesia de Quito, Ecuador, por su 20 año aniversario. Me llamo Joseph Reyes y soy ecuatoriano-americano. Mis padres eran nacidos en Manta, Manaví, y yo nací aquí en los Estados Unidos. Bueno, yo vivo aquí con mi esposa Nancy, tengo 2 hijos, mi hija se llama Juliet y un varón que se llama Mateo. Y Juliet tiene 17 años, se bautizó este verano, así que ella también es su hermana en Cristo. Y bueno, quiero hablar ahora de Ángel Martínez, mi gran amigo Ángel. Yo lo conocí primeramente cuando yo tenía 13 años. Y nosotros, en los años de adolescentes, jugábamos mucho en la calle, en el barrio de Brooklyn. Y jugábamos el fútbol americano, el béisbol. Bueno, nos vivimos mucho tiempo juntos en Brooklyn, en Nueva York. Cuando yo entré a la universidad, ahí que yo empecé a estudiar la Biblia. Me invitaron a la iglesia, empecé a estudiar la Biblia, y eso fue en
noviembre de 1988. Y cuando yo estaba estudiando, yo dije, bueno, yo quiero invitar a Ángel, yo creo que él va a gustar. Y bueno, lo invité a Ángel a la iglesia y él empezó a estudiar la Biblia y él se bautizó una semana después de mí, en el mismo mes de noviembre de 1988. Y él está bien animado y de ese tiempo Dios lo ha usado para hacer muchas cosas. Ángel es un gran líder, un sirviente, y puede ver ejemplos como él dirige esta iglesia en Santo Domingo, en la República Dominicana. Hace un gran trabajo ahí dirigiendo a esta gente de este país. Así que diviértelo ahí en Quito, que es un país muy bonito, Ecuador, y se lleven un buen tiempo y que ojalá que ustedes lo conozcan bien, que es un gran hombre, un gran sirviente de Dios. Así que felicidades otra vez por sus 20 años de aniversario. Chao. Ese es mi amigo José, un amigo de infancia, lo quiero muchísimo. Yo sé que le dije, comparte, simplemente quería mandar un saludo y se puso ahí a compartir cosas y no se me pasa la cuenta. Entonces, pero aprecio mucho su corazón y todo lo que era compartido. Acompáñame por favor, el libro de Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Esta noche el tema que quiero tocar es el tema conforme a tu fe. Entonces esta noche el tema que vamos a tocar es acerca de la fe. Leí en un libro y te digo, lo que leí era esto, decía que el éxito como el fracaso en nuestra vida cristiana regresa a nuestra fe. ¿Sabes? La Biblia claramente nos dice que se hará conforme a nuestra fe. ¿Sabes? Yo creo que nuestra fe en Dios es algo muy importante. Es la clave de quiénes somos, es lo que hace la diferencia, la manera que vemos a Dios, la manera que vemos la vida, la manera que vemos nuestro caminar con Dios. Entonces la fe es tan clave porque es la fuerza para seguir hacia adelante. Como cuando también hay poca fe, nos encontramos con poca fuerza para seguir hacia adelante. Entonces esta noche es lo que quiero hablar, acerca de conforme a tu fe. Entonces en Mateo capítulo 9, vamos a leer de versículo 27 a 31. La Biblia dice: al salir Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritando: ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando Jesús entró en la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó: ¿creen ustedes que puedo hacer esto? ¿Qué pregunta esa, verdad? ¿Creen ustedes que puedo hacer esto? Sí, Señor, le contestaron. Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo: que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió mucho: procuren que no lo sepa nadie. Y ya ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Dice: pero apenas salieron, contaron por toda aquella región lo que Jesús había hecho. Tú sabes, aquí encontramos en la Biblia una de las pocas ocasiones donde no era un problema desobedecer a Jesús. No era un pecado desobedecer a Jesús en esta ocasión. Ustedes no saben, muchas veces Jesús hacía un milagro en la vida de alguien y decía: no se lo digan a nadie. ¿Y qué es lo que ellos hacían? Se lo contaban a todos. Entonces esto era una de esas pocas situaciones donde, ok, es aceptable. Si Dios ha hecho un gran milagro en su vida, bueno, compártelo con otros, porque de eso es que se trata. Pero ¿de qué vemos que está sucediendo aquí? 2 ciegos, obviamente en necesidad, obviamente en una situación difícil, se acercan a Jesús, le dicen: ten compasión de nosotros. Y después vemos que ellos entran en una casa. Y después los ciegos se le acercaron y le preguntaron, y él le preguntó, Jesús le hizo la pregunta de $1,000,000. Y él le dijo: ¿creen ustedes que puedo hacer esto? Y yo creo que esta pregunta es muy clara. Porque yo creo que es una pregunta profunda, es una pregunta que revela muchísimo, es una pregunta que uno tiene que contestarlo personalmente. Que no, yo creo que es solamente una pregunta que se aplicaba a las personas de ese tiempo, sino que se aplica también a ti y a mí. ¿Creemos nosotros que Jesús lo puede hacer? Sea lo que sea en tu vida, en mi vida,
Cual sea la situación que está pasando en tu vida, con tus finanzas, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu salud. La pregunta principal es, si tú y yo creemos que Jesús lo puede hacer, que Él puede contigo, que Él puede conmigo, que Él puede con nuestra situación en particular, ¿lo creemos? Entonces yo no creo que esta era una pregunta sencilla, sino una pregunta muy profunda, una pregunta reveladora. ¿Creen ustedes que lo pueden hacer? ¿Y qué es lo que ellos contestaron? Ellos dijeron, sí, definitivamente. Y quizás algunos de nosotros, si nos hacen la pregunta ahora mismo, dice, si nos preguntan, ¿tú crees que Jesús puede con cual sea la situación en tu vida? Quizás la mayoría de nosotros diríamos, sí. Pero no tanto que eso tiene luego. Él dice entonces, pues muy bien, que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. ¿Quién te hubiera dicho? Si Jesús dice, muy bien, tú crees, buenísimo, va a ser de acuerdo a tu fe, la tuya. No la del grupo, no la de la iglesia, ni la de la charla, pero la tuya, que se haga conforme a tu fe. ¿Cómo te hubiera contestado? ¿Cómo te hubiera respondido? Quizás algunos de nosotros hubiéramos dicho, ¿sabes qué, Jesús? No, aguanta. ¿Por qué tiene que ser conforme a mi fe? ¿Por qué no la tuya? Pero conforme a mi fe, entonces tú me estás diciendo que eso depende de mí, de lo que yo creo, de mi confianza en ti, de mi fe en ti, de acuerdo a eso que va a suceder. Espera, vamos a aguantar. Vamos a llegar al nivel de fe. Vamos a ver cómo estoy. ¿Qué creo? ¿Cuál es mi convicción? ¿Qué tú hubieras dicho en esa situación? Si Él te dice a ti, muy bien, conforme a tu fe, ¿tú vas a ver o no? ¿El milagro va a suceder o no sucede? ¿Cómo está nuestra fe, Señor? La primera cosa que quiero hablar, primer punto, mantén la fe. Mantén la fe. Tú sabes, nuestra fe nos afecta a nosotros. Nuestra fe, tu fe te afecta a ti. Mi fe me afecta a mí. Como dije, la Biblia dice que Jesús le pregunta a estos hombres, dice, ¿creen ustedes que puedo hacer esto? Y ellos dijeron sí, pero luego vino, pero que se haga conforme a tu fe. Entonces, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está tu fe? La tuya. No de la persona que está a tu derecha ni la persona que está a tu izquierda. La tuya. La tuya personal. ¿Cómo está esta noche? ¿Sabes? Nuestra fe personal tiene un papel muy importante. Porque afecta a quién vamos a poder ayudar. Nos afecta cómo vemos a Dios, cómo vemos las situaciones, cómo vemos la vida, cómo vemos las luchas por lo cual pasamos, cómo vemos los problemas. La fe afecta todo eso. Creemos nosotros que Dios puede ayudar. Creemos nosotros que Dios nos ama profundamente. Creemos nosotros que Dios tiene los mejores planes para ti y para mí, aunque a veces no luce así. Aunque a veces luce y se siente que estamos pasando por la más profunda oscuridad. Porque hay momentos que sentimos el amor de Dios y es palpable y hasta nos paramos y decimos, wow, qué bueno es Dios. Pero con los momentos difíciles, ¿cómo estamos? ¿Sabe? Gálatas capítulo 6, versículo 9, una escritura que muchos de nosotros conocemos, lo dice así. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien. Dice, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Yo creo que esta escritura está aquí por una razón. Él dice, así que no debemos cansarnos de hacer bien. Yo creo que la escritura está aquí porque la tendencia o la tentación a veces es cansarnos. ¿Alguna vez te has sentido cansado de perseverar? ¿Cansado de seguir con las mismas luchas? ¿Cansado a veces de orar y sentirte lo único que está pasando con mis oraciones es que rebota el techo y baja? ¿Alguna vez te has sentido cansado de seguir leyendo tu Biblia o orando? ¿Cansado de una y otra vez? Aquí vamos con esta situación, con este reto. Yo creo que esta escritura está aquí porque nos podemos encontrar cansados de perseverar, cansados de tratar de creer, a veces cansados de amar, cansados de tratar de amar a otros, cansados quizás de perdonar,
cansados de tratar una y otra vez. Yo sé, en 21 años, muchas cosas pasan. En 21 años hay altos como bajos. Hay momentos buenos como momentos difíciles. Hay momentos de victoria como momentos de derrota. Hay momentos que quizás sentíamos como, es mejor recoger mis cosas de ir. En 21 años muchas cosas pasan. Pero la Escritura aquí nos anima a nosotros y dice que no debemos cansarnos de hacer el bien. ¿Por qué? Dice, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Ahora, yo no te decía, a veces me gustaría saber, Dios, ¿cuándo es ese debido tiempo? Dame un mes, una fecha, un año, dime, ¿cuándo es que va a ser? ¿Ustedes alguna vez han sentido eso? Dios, ¿tú podrías ser un poquito más específico? No, un poquito, a su debido tiempo. Dime un mes, un año, algo. Dime que va a suceder en 3 años, pero dime algo, pero no a su debido tiempo. Y la cosa es que hay nuestro tiempo y hay el debido tiempo de Dios. Y muchas veces los dos son muy diferentes. ¿Cuántas cosas hemos querido en tal año? Que tú y yo teníamos un plan. En este año esto va a suceder, este año me voy a casar, en este año esto va a suceder, yo voy a encontrar el trabajo y después, ¿había un plan? Y el plan de Dios. A su debido tiempo. No es el tiempo tuyo, no es el tiempo mío. Pero la pregunta es, ¿nos hemos cansado? ¿Nos hemos desanimado? Porque la Biblia aquí te anima a mí, me anima a mí. Dice que no debemos cansarnos de hacer el bien. A veces, como dije, podemos cansarnos de servir, podemos cansarnos de dirigir, podemos cansarnos de tratar y ya. Podemos simplemente retirarnos en el trabajo. Estamos aquí, estoy llegando a la iglesia y todo, yo no voy por ningún lugar. Pero no estamos aquí totalmente de corazón. A veces yo creo que esas son situaciones que nos pueden pasar a cada uno de nosotros. Romanos 4, versículos 18 a 21. Una de mis escrituras favoritas dice esto. Dice, cuando ya no había esperanza. Cuando ya no había esperanza, ya nada. ¿Qué dice aquí? Abraham creyó y tuvo esperanza. Y aquí vino a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios le había dicho. Así será el número de sus descendientes. La fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad, un poquito viejito. Y se daba cuenta de que tanto él como Sara ya estaban casi muertos. Y que eran demasiado viejos para tener hijos. No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. Alabó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Estos son los ejemplos de fe que nosotros encontramos en la Biblia. Él dice aquí que él dice, cuando ya no había esperanza, ya es 100 años de edad, no hay hijo, han pasado 20 y algo años desde la promesa, aquí no hay nadie. Dice, cuando ya no había esperanza, dice, él creyó y tuvo fe. La situación estaba fea, estaba difícil, estaba que cualquiera dice, ¿sabe qué? Déjalo ahí y ya. Pero dice la Biblia aquí que él creyó y tuvo esperanza. Y dice, la fe de Abraham no se debilitó. A ver si dice, ¿cómo fue que lo hizo? Porque cuántas veces sucede que lo que vemos, lo que está delante de nosotros, lo que vemos delante de nosotros es tan desanimante. Pero Abraham, a pesar de que él se miraba el cuerpo de Dios, dijo, yo estoy bastante bien, bastante arrugado. Estos son 100 años que yo tengo aquí encima. ¿Quién piensa ser padre a la edad de 100 años? ¿Me entiendes? ¿Quién empieza a hacer un shower para un bebé? A los 100 años. ¿Quién empieza en pañales? A los 100 años tú estás pensando, bueno, que Dios me reciba en gloria. Gracias a Dios por todos los años que he vivido. Pero dice la Biblia aquí que él se dio y dice que estaba casi muerto. La versión en inglés dice que él
vientre de Sara dice que ella también se dio cuenta que ella también estaba muerta. Entonces aquí vemos doble muerte. Esto estaba feo. O como decimos en Santo Domingo, feo para la foto. Pero ¿qué dice la Biblia? No dudó ni desconfió de la promesa de Dios. ¿Sabe? Hay situaciones que pasamos en nuestra vida que son difíciles. Yo me recuerdo en una ocasión, nuestra iglesia en República Dominicana perdió su apoyo económico de los Estados Unidos en el 2002. En ese tiempo yo estaba dirigiendo la iglesia en Puerto Rico del año 2000 a 2003. Regreso a la República Dominicana y básicamente mi sueldo bajó por un 80%. En ese tiempo, alrededor de ese tiempo, también mi esposa y yo servíamos como casa hogar para 4 hermanas. Y ellas estuvieron viviendo con nosotros tratando de hacer un trabajo de criarla y ayudarla. Ellas tenían 11, 9, 7 y 5. Entonces, el país estaba pasando por una crisis, el dólar se disparó de 16 por 1 a 55 por 1. Estábamos pagando $8 por galón de gasolina. Todo se volvió caro, todo se volvió difícil. Yo me recuerdo que durante ese tiempo viajé de lugar en lugar, de diferentes iglesias, pidiendo ayuda y nada. Me recuerdo que me levantaba por la mañana y lo primero que hacía, me bajaba de mi cama y de rodillas, orando. Me recuerdo que me sentí en ese momento, yo dije, Dios, ¿qué es lo que está pasando? Y yo siento que tú no me estás escuchando. Llegó hasta el punto que hasta diferentes miembros de la iglesia llevaban comida a mi casa, porque literalmente no teníamos lo que comer. Nos cortaron la electricidad en 2 ocasiones porque no teníamos forma de cómo pagar. Y me recuerdo que pensé y dije, Dios, entonces, para esto fue salir de mi país, dejé mis estudios, dejé mi familia, dejé todo lo que conocía para terminar así. Ya, me recuerdo que llegó el punto, mi esposa, que es dominicana, me miró a mí y me dijo, ya, tenemos que regresar a los Estados Unidos. Ya. Y yo pensé en mi mente, pero tú eres la dominicana, ¿cómo es que tú me estás diciendo esto? Pero me recuerdo que sentí como, Dios, ¿dónde tú estás? Y me recuerdo que, y me encantaría poder decirle a ustedes que la situación cambió, wow, de una semana a la otra, de un mes a la otra, que Dios vino no, fue un proceso de años. Y para colmo, yo soy el evangelista de la iglesia que tiene que subir domingo y los miércoles animar a la iglesia del estudio. Wow, qué chulo. Ustedes no saben cuántas veces yo subí al púlpito para predicar y yo dije, Dios ayúdame. Y ayúdame a creer lo que yo mismo estoy predicando. Y poco a poco la situación iba cambiando. A través de los años la situación iba mejorando. Se encontró un poco de ayuda temporal por unos meses que alivió las cosas. La situación con la iglesia iba mejor. Y poco a poco, como 3, 4 años en el proceso. Y ustedes no lo van a creer, en el peor momento económico de mi vida, desde la vida mía y de mi esposa. Me recuerdo que un hermano que es arquitecto se me acerca, bueno, el hermano que se convirtió como universitario, se me acerca y dice, mira, mi esposa y yo vamos a construir nuestra casa. Hay un terreno justo al lado que es nuestro. Nosotros queremos construir de ustedes una casa. Y dice, y solamente le vamos a cobrar costo. El costo, simplemente, no tienen que preocupar nada, solamente el costo. Pero ¿dónde estaba mi fe? Que yo dije, ni el costo podemos pagar. Honestamente yo estaba negro. ¿Tú sabes cuando tú estás? ¿Te ha pasado que tú estás tan envuelto en problemas, tan envuelto en situaciones, que alguien te da buena noticia y ni es tan buena para ti? Que para otro es ¡wow! Y para ti es no. Y yo me recuerdo que el hermano vino y dije, gracias hermano por tu corazón. Y gracias a Dios que mi esposa estaba sentada y que no era una conversación sola. Pero mi esposa estaba justo arriba y yo empecé, hermano, gracias por tu corazón, gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Pero no podemos, porque en mi mente dije, ni costo. Yo no quiero lío, yo no quiero problemas, yo no quiero deuda. Y mi esposa, gracias a Dios, me agarró por el brazo y dijo, amor, espera. ¿Sabe? Gracias a Dios por nuestras esposas, ¿verdad? Amén por nuestras esposas. Y él me dijo, amor, Dios
Porque ¿saben qué? 6 meses más tarde, nos mudamos a nuestra casa sin pagar un centavo. El hermano nos dijo, resuelven su hipoteca, múdense y páguenme luego. En el peor momento económico y hasta difícil espiritualmente en mi vida, mira lo que Dios estaba haciendo. Yo no creo que yo soy el único. Aquí Dios también hace milagros y quiere hacer milagros. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho? Bueno, yo voy a compartir un poquito más de lo que Dios ha hecho. Pero a veces la vida nos da. A veces la vida nos da durísimo. Nos da un golpe y a veces nos sentimos que ya vamos a caer. Es un knockout, ya, totalmente. Pero recuerden lo siguiente. No se cansen de hacer el bien. No se cansen de amar a Dios. No se cansen de perseverar en su relación con Dios. No se cansen de dar a Dios, de evangelizar, de sacrificar económicamente para Dios. Porque Dios está atento a eso. Él nos ve nuestra fidelidad, en la buena como en la mala. Y Dios recompensa a la gente. De eso yo estoy sumamente convencido. Y también nosotros tenemos que estar sumamente convencidos de eso. Entonces lo animo a ustedes, mantengan la fe. El segundo y último punto, el impacto de la fe. El impacto de la fe. Nuestra fe afecta a otros. No solamente nuestra fe afecta a nosotros, también nuestra fe afecta a otros. Mateo capítulo 8, 5 a 10, la Biblia dice, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego y le dijo, Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió, iré a sanar. El capitán contestó, Señor, yo no merezco que entres en mi casa. Solamente da la orden y mi criado quedará sano. Porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo al otro que venga, viene. Y cuando manda a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto. Y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Qué impresionante esta historia. Luego en el versículo 13 dice, luego Jesús le dijo al capitán, vete a tu casa y que se haga tal como has creído. En ese mismo momento el criado quedó sano. Me impresiona, por más veces que yo leo esta historia, la fe de este hombre. Este capitán romano con ni nada del conocimiento que ninguno de nosotros aquí tenemos acerca de la Biblia y acerca de Dios y de Jesús. Él razonó con fe. Espera, si yo soy un capitán romano y yo tengo personas debajo de mí que yo digo vayan y hacen, y yo le doy órdenes a ellos, ¿cuánto más este grande en el mundo espiritual? Él debe tener personas, ángeles, quien sea, personas que están debajo de él, que cuando él dice algo, ellos lo hacen. Con mi mitad y un cuarto del conocimiento que tú y yo tenemos, este hombre razonó. La fe de este capitán fue la razón por la cual su criado fue sanado. Él creyó en Jesús y en ese mismo momento el hombre fue sanado. Nuestra fe impacta a otros. Nuestra fe tiene un impacto sobre la vida de otros. Permítanme compartir algunas historias de fe. Algunas historias de lo que yo he visto Dios hacer en la República Dominicana. Uno puede pensar, ok, como joven, ¿qué es lo que yo puedo lograr? ¿Qué es lo que yo puedo lograr para Dios? ¿De qué manera Dios me puede utilizar a mí? Permítame compartir con ustedes la historia de la familia Caraballo. La familia Caraballo, ustedes lo van a ver ahí en fotos. Hay un joven de ellos que tiene lentes que se llama Andrés. Él tenía como 14 años en ese tiempo y él fue invitado por algunas de las personas de la iglesia en La Romana, del parte este del país. Él fue invitado y le encantó la iglesia y luego él empezó a estudiar la Biblia. Él luego de ir a los servicios de par de ocasiones, su mamá estaba preocupada y dice, ¿a dónde está yendo mi hijo? Y como buena mamá dominicana, ella dijo, yo voy a investigar dónde él va. Ella llegó a la iglesia y se quedó ahí mirando y observando y queriendo asegurar que sus hijos no se estaban metiendo en una secta o algo así. ¿Y qué es lo que pasó con ella con el tiempo? Ella empezó a estudiar. Entonces, él no solamente, la mamá no solamente viene, pero entonces el otro hermano de Anthony, el otro joven que ustedes ven ahí, él va a la iglesia, le encanta, empieza a estudiar la Biblia. Los tres, en cuestión de unos cuantos meses, los tres se bautizan.
pero quedaba todavía papá. ¿Por qué siempre quedan los papás? Entonces toma un poquito más de tiempo. Pero él era el único que trabajaba en la familia. Y él vivía en Punta Cana a como unas 2 horas y media ahí de la Romana, y él era el único sustento de la familia. Y él empezó a estudiar la Biblia, pero la realidad es que su trabajo no le permitía a él poner el reino de Dios primero. Entonces él tenía que tomar una decisión, pero dijo, ¿cómo es que yo voy a hacer? Porque yo necesito mantener mi familia, ¿qué es lo que va a pasar? Pasaron como un año y algo ahí, y por fin él tomó la decisión, ¿sabe qué? Voy a dejar mi empleo, voy a seguir a Jesucristo, y él se va a encargar de mí. Y él se mudó a la Romana y tomó un trabajo que le pagaba mucho menos que la otra posición que tenía. Pero tomó la decisión de sacrificar y tomó la decisión de seguir a Cristo, y él se bautizó. Y no solamente él se bautizó, entonces la joven Ángeles en ese tiempo todavía estaba en la clase de niños, pero ya para ese tiempo era adolescente, ya unos años más tarde. Y Ángeles, su hija de 15 años, entonces también ella se bautiza. Ella se bautizó hace como un año y medio atrás. Entonces aquí vemos la familia entera siguiendo a Cristo. Y para que sepan cómo terminó la historia, el trabajo que él tomó que pagaba menos, ahora paga mucho más que el trabajo que él dejó. Y ellos son en esta pequeña iglesia de 40 personas. ¡Qué increíble poder ver una familia entera de discípulos! Y Dios mediante está orando que ellos puedan ser futuros ancianos en nuestra iglesia y servir, porque han ayudado a tantas diferentes personas. Pero es una de las historias de fe. Otra historia de fe, la familia Sosa. La primera foto, ustedes van a ver una foto de las mujeres de la familia Sosa. Ahí tú vas a encontrar a Rosemary, la hermana mayor, Sujei, Cintia, su mamá Eudocia y la chiquita que ve en el traje de boda que se acaba de casar en ese tiempo, Yamil. Rosemary, la hermana mayor, ella se convierte como universitaria. Ella edita a su hermana adolescente que se llama Cintia. Cintia también estudia la Biblia y ella se hace discípula. La mamá, como todas las mamás, llega por ahí y empieza a mis hijas. Va averiguando, llega a la iglesia, escucha el mensaje, empieza a estudiar la Biblia, ella también se bautiza. Yamil para ese tiempo no podía estudiar la Biblia, estaba en el ministerio de niños. Necesitaba hablar un poco más. ¿Qué pasa? Unos años luego pasa, ella sale del ministerio de niños, entra al ministerio de adolescentes, ella también se bautiza. Pero de nuevo, papá. El Rafael Sosa, conocido amablemente como el primo. ¿Por qué lo llamamos el primo? Porque él llama a todo el mundo primo. Él pasa por la iglesia y dice, primo, ¿cómo está? Prima, la prima, ¿cómo está la prima? Entonces, él llama a todo el mundo primo y prima, entonces él es el primo. Entonces, ¿qué pasó? El primo era alguien que venía a la iglesia cada X tiempo, los servicios especiales. Yo creo que tenemos gente así aquí, me imagino. Llega a los aniversarios, llega a los diferentes meses. Él llegó al punto de dar dinero, dar contribución. Cuando estábamos en medio de la construcción de nuestro edificio, él donó su trabajo. Hombre, él es un todólogo, él hace de todo en la casa. Entonces, él ha ido a la casa de prácticamente todos los discípulos para arreglar algo, pero no quiso entregarse a Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Él por fin toma la decisión de estudiar la Biblia. ¿Y qué es lo que hace? Él empieza a llegar a la iglesia por sí solo los miércoles, todos los miércoles. Y wow, el primo está llegando. Entonces, después de un tiempecito, él le dice a su esposa Eudocia, dice, Eudocia, por favor, yo quiero una Biblia. No me haga muchas preguntas, yo quiero una Biblia. Entonces, ella le compra una Biblia, su hija, una de las más chiquitas, lo vio a él a las 5 de la mañana leyendo su Biblia. Toma una foto de él en secreto y lo manda al grupo de WhatsApp. Ponen por un papá esta Biblia. ¿Qué sucede después de ahí? Después de ahí, él empieza a venir los domingos. Y este proceso tomó como un año ya. Y él por fin entonces decide y se acerca a los hermanos, quiere estudiar la Biblia. Wow. Empieza a estudiar la Biblia y en cuestiones de meses él se bautiza. Pero esto fue un bautismo, esto fue prácticamente un servicio. Las 4 hijas, la esposa, compartieron el día de su bautismo. Y eso era, el bautismo tomó casi media hora para que sucediera. Pero lo que más me impactó, su esposa Eudocia, cuando ella agarra el micrófono, él dice, Rafael, 18 años. 18 años orando por ti de rodillas. 18 años perseverando. 18 años. Y en un momento dado él mira hacia abajo como la vergüenza un poco. Y él dice, perdón amor, jamás voy a hacer esas cosas que he hecho.
Y él se queda mirando abajo y ella lo agarra ahí y dígame. Bien, Dios. Sucedió el bautismo, lágrimas, personas llorando. Yo dije, vamos a ver, y me tocaba predicar después de que mi gente, ¿qué lo voy a decir? Dame leer una escritura, hagan lo mismo, y ya. Pero qué impresionante la importancia de perseverar, de nunca darse por vencido por nuestros familiares y por nuestros amigos. Nunca. ¿Sabe? A veces cosas pasan como, ¿te ha pasado que alguien te rechaza una invitación? Tú le invitas a la iglesia, no están interesados. ¿Qué sucede? Quiero compartir la historia de Susana y Giovanni. Sucede que una hermana en el metro, allá en Santo Domingo, estaba compartiendo la fe con una joven. La joven no estaba muy interesada. Ella no sabía que había otra joven al lado de ella que estaba escuchando toda la conversación. Entonces escuchó con la hermana, dijo, aquí que nos reunimos y la hora que tenemos servicio. Pero ella dijo, que ella estaba escuchando, pero no pudo agarrar el número de teléfono. Pero se recordó la hora y el sitio. Entonces, ¿qué hizo? Ese mismo domingo ella llega a la iglesia. Ella llega a la iglesia, le encanta el servicio, alguien le preguntó, ¿y quién fue que te invitó? Y dice, yo no sé. Honestamente, una muchacha estaba compartiendo con alguien y yo escuché ahí y vine a la iglesia. Ella le encantó tanto la iglesia que llega a su casa y le dice a su esposo, tú tienes que venir a la iglesia. Tienes que venir a la iglesia. Ambos llegan a la iglesia, empiezan a estudiar la Biblia y luego ambos se bautizan. La hermana bueno, la invitó, pero no la invitó. ¿Me entiendes? Ella luego se entera, yo creo que era el día de su bautismo, porque ella estaba estudiando como casados, ella era una hermana soltera, ella luego se entera que esta mujer fue que escuchó la invitación que ella había hecho a otra persona. Y tan animada ella se sintió escuchar, wow, aunque esta persona nunca vino a la iglesia, esta persona sí llegó a la iglesia y ella se bautizó y su esposa también se bautizó. Nosotros nunca sabemos lo que Dios está haciendo. Por eso que la Biblia dice, rega la semilla en la mañana y en la tarde y deja que Dios se encargue de los demás. Porque uno nunca sabe todo lo que Dios está haciendo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? La próxima cosa que quiero compartir con ustedes es un gran milagro que yo he visto lo que Dios ha hecho con nuestra iglesia y es nuestro edificio, nuestro templo, iglesia. ¿Sabe? Como le conté a ustedes, nosotros perdimos nuestro apoyo en el 2002. Y básicamente desde el 2002 nos hemos encontrado obligados a tener que ser una iglesia autosuficiente. Y déjenme decirles, no fue nada fácil. Por 2 años y medio como iglesia nos reuníamos en los parques y en las casas. Porque ni teníamos suficiente dinero para tener un local en donde reunirnos. Los locales más baratos eran del gobierno, pero el gobierno dijo, ya, no vamos a alquilar más a las iglesias. ¿Qué sucede? Esos tiempos eran difíciles, muchas cosas pasaron. Personas que se fueron, la economía de la iglesia fue afectada. Durante ese tiempo teníamos que dejar muchas personas que trabajaban para la iglesia, muchos de los años, más de la mitad teníamos que despedir. Por fin encontramos un local donde podíamos reunirnos. Era como un viejo supermercado y nosotros lo arreglamos y lo adecuamos para nosotros. Y nos dio un poco de estabilidad para poder tener 6 años reunidos en ese sitio. Y fue bueno. Pero todavía a pesar de todas las situaciones que estaban pasando, todavía no nos detuvimos. Dios nos animó y nos inspiró a seguir trabajando. Interesantemente, Dios nos ayudó a nosotros a lograr más sin apoyo económico desde otro lugar que lo que habíamos logrado antes. Pedimos apoyo económico en el 2002, pero en el 2004 empezamos una nueva región en el Santo Domingo Este, que ahora son más de 200 discípulos reuniéndose en ese lugar. En el 2005 se plantó la iglesia en Santiago. En el 2008 plantamos la iglesia en La Romana. En el 2011, debido a la necesidad, no por lujo, no porque queríamos tener un local, no porque sentíamos como, vamos a comprar este terreno y eso nos va a hacer una iglesia oficial. No, era por necesidad, no teníamos dónde ir. La persona, el local que teníamos por 6 años, el dueño dijo, el próximo año el precio es 12. Hacérselo, vaya. Un hermano se me acerca al arquitecto y dijo, Ángel, ¿por qué no empezamos un fondo pro edificio? Yo dije, fondo pro edificio, nunca habíamos hecho algo así, yo no creo que mucha gente lo va a apoyar. Ahí yo siento muy el líder sobrante. Pero él dijo, vamos a echar adelante y hacerlo. Y la realidad es que el fondo empezó muy lento. Pero hasta cuando empezaron a los miembros a ver que ya se nos iba a terminar el tiempo del local, los 2 fondos empezaron a subir.
Cuando yo dije, vamos a tener que regresar a hacer nómadas, a recoger los puntos, a recoger el sonido, a recoger todas las cosas para la clase, y dijeron, ok, espera, vamos a empezar a hablar. Las personas empezaron a hablar. Y Dios nos bendijo, encontramos un terreno que lo encontramos bastante barato. Había una familia que quería vender el terreno a mi iglesia. ¿Qué sucede? Todas las diferentes personas, el hermano arquitecto dijo, Ángel, yo estoy dispuesto a hacer el diseño y supervisar la obra gratuitamente. Él hizo el diseño, se lo presentó ante la iglesia y él dijo, esto es Dios mediante lo que vamos a poder lograr. ¿Y qué es lo que pasó? Él dijo, no solamente esto es lo que yo voy a hacer y voy a dar mi trabajo gratuitamente, también de mi propio dinero. Él y su esposa tienen una constructora, ellos dieron $25,000. Empezó la obra. Diferentes cosas, la iglesia entonces empezó a trabajar juntos. Hicimos ventas de garaje. Y interesante porque la mayoría de los dominicanos no tienen garaje. Pero hicimos ventas de garaje de todos modos. Se hizo 3 ventas de garaje y levantaron $30,000. También algo que hicimos que nunca habíamos hecho antes, decidimos hacer un sorteo y sorteamos un vehículo. Habíamos levantado un poco de fondos y se compró un vehículo y decidimos hacer un sorteo. Y empezamos a vender boletos y decidimos que el día oficial que íbamos ya ese día entregar o averiguar quién es que ganó ese día, hicimos un concierto y todo. Pero a través de ese sorteo, donde sorteamos ese vehículo, se logró levantar $100,000. Entonces empezamos la construcción, pero eso era, para mí, déjame compartirle algo. Para mí lo más grande no fue eso, para mí no fue el edificio y lo que se logró. Para mí lo más grande es poder ver un poquito de Hechos capítulo 2. Un poco del libro de Hechos capítulo 2, 3, 4, donde todo el mundo trabajando. El que no tenía dinero pintó. El que no podía hacer obra de madera encontraba quién era ebanista que podía ayudar. El que no podía ayudar de una manera, ayudaba de otra manera. Todo el mundo poniendo de su parte, todo el mundo haciendo algo. El que no podía trabajar en la obra, cocinaba para que no pasara hambre. Todo el mundo trabajando juntos para lograr esta meta. Salíamos de la iglesia, estudiamos la Biblia con nuestros amigos y después decíamos, vengan, ustedes van a trabajar con nosotros. Hay personas que son discípulos ahora que dijeron, yo puse esa ventana, yo pinté esa pared, yo ayudé con esa puerta, todos ellos fueron parte del proceso. Y fue increíble ver lo que estaba sucediendo. Y ver todo eso, pero ¿qué es lo que pasó? Los miembros empezaron a sacrificar, empezaron a ser motivados por lo que estaba pasando. Pero llegamos casi al final de la obra y nos faltaba dinero. Entonces, ¿qué pasa? El hermano, el arquitecto, dijo, Ángel, yo creo que yo voy a empezar a darle el ejemplo. Y él hipotecó su casa y le prestó el dinero a la iglesia. Y después él fue y habló con otras personas en la iglesia. 4 familias hipotecaron sus casas y prestaron el dinero a la iglesia. Yo sé que algunos de los que estamos pensando, eso es loco. Eso es bien arriesgado. Pero ¿sabes qué? Con ese dinero terminamos la obra, terminamos el templo, terminamos el edificio. Y le digo, hoy por hoy, todas esas personas están pagadas. Todas esas personas han recibido su dinero. Y allá en la República Dominicana los bancos no le prestan a iglesias, pero por obra y gracia de Dios encontramos un banco donde una hermana trabajaba, donde ella conocía bien el gerente, y él dijo, yo voy a averiguar si ustedes son excelentes en sus finanzas. Vino y tuvo reunión tras reunión con nuestro administrador, y él dijo, a ustedes sí les vamos a prestar. Todas esas personas pagan, totalmente responsables. Y tú pensarías, en un año como eso, quizás la iglesia va a estar totalmente desenfocada y prácticamente poca gente va a hacerse discípulos. Totalmente lo contrario. Le puedo decir hoy por hoy, 105 personas, entre bautismos y restaurados, en ese año. Ha sido uno de nuestros mejores años. Pero ¿sabe qué? Todo el mundo enfocado, sacrificado, dando de donde quizás ni había. Y le digo, hoy por hoy, el edificio está 80% pago. Por obra y gracia de Dios. Y me pregunta, ¿cómo sucedió? Yo no tengo manera de cómo describir. Porque cuando cuadramos los números al final, los números no cuadran. Los números no cuadran. Es totalmente el poder de Dios lo que sucedió y lo que ha pasado.
Dios nos ha bendecido en los últimos años y no somos un país rico. No somos. El promedio, el salario promedio a nivel nacional es como $300, $400. Muchas personas sacrifican, pero dan de su corazón y han visto los resultados en la iglesia y han visto los resultados en su vida. Yo estoy convencido y se lo digo a ustedes porque lo he visto y lo he vivido. Cuando tú pones a Dios primero y cuando tú le das a Él lo mejor, Él se encarga de ti. Eso es su promesa. Lo vemos en la Biblia desde el principio hasta el final. Yo he visto demasiados milagros para no creer que tenemos un Dios que es más grande que cualquier crisis. Un Dios que es más grande que cualquier reto. Dios más grande que cualquier problema y situación que tú y yo tenemos. La pregunta es si tú y yo lo creemos. Conforme a tu fe. Yo espero que esta noche estas cosas que se han compartido sean de inspiración, sean de ánimo y sean de ayuda. Servimos a un Dios muy grande y muy poderoso. Vamos a creer en Él y vamos a tener ese tipo de fe que Él puede hacer cosas aún más grandes de lo que nosotros podemos imaginar. Muchas gracias. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Y vamos a seguir viendo en la próxima.